El peor terremoto en la historia de la Ciudad de México. 3 hospitales destruidos y también un hotel en el centro. Después de que se perdió toda esperanza de encontrar con vida otra víctima del terremoto de la Ciudad de México, se encontró otro tipo de sobreviviente, milagrosamente ileso, dentro del destruido Hotel del Prado. Una enorme pintura mural fue retirada de la pared en una pieza, protegida en una caja de acero y sacada milímetro por milímetro del edificio en ruinas. Era una obra de Diego Rivera, el más grande artista latinoamericano del siglo XX. Ahora, el mural está cuidadosamente protegido en una galería nueva que se construyó especialmente alrededor de él. Pero no siempre ha sido tan reverenciado. Causó tal escándalo durante la vida de Rivera que fue escondido de la vista del público durante 10 años. En 1947 me encargaron que hiciera un mural en el nuevo Hotel del Prado. El tema que elegí fue Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central. Yo estaba en el centro, un chico de 10 años con una rana y una víbora en los bolsillos. A mi lado había una calavera con vestido de mujer que me tomaba de la mano. En Sueño Dominical intenté combinar mis vivencias de la infancia en el parque con escenas y personajes asociados con su historia. Rivera pintó el mural del Hotel del Prado cuando tenía 61 años. Al soñar con el pasado de México y con el de su propia vida, resumía su tempestuosa carrera como artista público y comunista militante. Fue uno de los grandes escándalos de Rivera. Era muy simpático como creador de escándalos. Quizá fue el mayor creador de escándalos que ha tenido México. Cuando hizo el mural del Hotel del Prado, Sueños de una tarde dominical en la Alameda, que me parece un hermoso mural anecdótico, pintó a Ignacio Ramírez, un liberal del siglo XIX, con un pergamino que decía Dios no existe, Dios no existe. Esto causó tal escándalo en México que debían haber visto a las señoras vestidas de negro que desfilaban por las calles, los sacerdotes que lo acusaban desde los púlpitos, grupos católicos que hablaban mal del mural. Fue uno de esos escándalos que habrían hecho la delicia de André Breton y Salvador Dalí. A fin de cuentas, Rivera aceptó quitar Dios no existe, pero lo reemplazó con una traviesa y críptica alusión a la misma cita. Era todo un personaje que creó mitos modernos a partir de la historia de México y se volvió él mismo una leyenda en su país. Cuando estudiaba anatomía, hicimos un experimento. Juntamos dinero para comprar cadáveres en la morgue de la ciudad. Elegíamos cadáveres de gente que había muerto violentamente, que acababa de morir y no estaba enferma ni vieja. Vivimos de esta dieta caníbal 2 meses y la salud de todos mejoró. Durante nuestro experimento descubrí que me gustaba comer las piernas y pecho de las mujeres, pues como en otros animales estas partes son exquisiteces. También probé las costillas de una joven, pero sobre todo me encantaban los sesos de las mujeres a la vinagreta. Y eso lo decía y algunos caían en la trampa y le contestaban y decían que la carne humana era sagrada, pero en general todo el mundo lo tomaba como una fábula.
La plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo, siempre ha sido el centro de sucesos históricos. Uno de sus lados lo constituye el Palacio Nacional. Aquí Rivera se retrató como un sacerdote licencioso en un muro de la gran escalinata entre los héroes y villanos que había sacado de la historia de su país. En las paredes del edificio colonial construido por el conquistador Cortés sobre los escombros del Palacio de Moctezuma, Rivera pintó una visión épica de México, pasado, presente y futuro. El tirano Porfirio Díaz fue obligado a salir al exilio en la primera gran revolución del siglo XX. En 10 años de sangriento y confuso conflicto, los presidentes fueron y vinieron, y Pancho Villa y Zapata se convirtieron en héroes románticos. Las ideas puras de la revolución que ellos encarnaban aún siguen siendo fuertes, pese a lo que el mismo Rivera vio como las realidades complejas del México moderno. Creo que Rivera es en gran medida parte de la máscara de poder en México, de la legitimación del poder. Era la versión oficial de la historia, aunque era comunista y revolucionario, ofrecía la versión que el poder en México quería alentar para legitimar sus propios orígenes revolucionarios. Funcionó muy bien. Siempre he imaginado a todos estos banqueros y burócratas mexicanos que suben y bajan por las escalinatas de Palacio Nacional. Vean las imágenes de su pasado revolucionario y dicen: ¡cielos, quedo absuelto, qué maravilla! Karl Marx me mira igual que J.P. Morgan. Tengo lo mejor de ambas partes. El mexicano, desde que aprende a leer y a escribir, está determinado por la saturación de las imágenes de Rivera. Están en los libros de texto, están en las portadas de las novelas, están en las portadas de los libros de historia, están en los audiovisuales, están en los recorridos a que obligadamente acuden los estudiantes, están en los principales edificios públicos. Es imposible saber el grado de influencia porque está ya incorporada a lo que es propiamente la vida cultural y social del país. Hasta donde recuerdo, siempre he dibujado. Casi desde que mis rechonchos dedos infantiles pudieron tomar un lápiz, rayaba paredes, puertas y muebles. Para evitar la destrucción de toda su casa, mi padre instaló una habitación especial donde se me permitía escribir en lo que quisiera. Allí hice mis primeros murales. Rivera nació en la ciudad minera de Guanajuato en 1886. Sus padres liberales de clase media se mudaron a la Ciudad de México unos años después. Mucho antes de cumplir la edad oficial de ingreso,
Diego, el joven prodigio, fue enviado a la Academia de San Carlos. Allí los alumnos eran formados según las tradiciones del arte académico europeo y aprendían las lecciones del clasicismo. Tuvo su primera exposición individual en la Academia el mismo día que inició la Revolución Mexicana. Después de la exposición fui al sur, donde me uní a los campesinos de Zapata en el estado de Morelos. Gran parte del tiempo trabajé con un antiguo compañero de la escuela apellidado Peñarroja. Diestro mecánico, Peñarroja había inventado una bomba pequeña y sencilla diseñada de tal modo que podía hacer explotar solo los vagones de equipaje de los trenes. Protegían las locomotoras que les servían a los rebeldes y también salvaban las vidas de los pasajeros. La mayoría de ellos era la misma gente por la que se estaba haciendo la revolución. El valioso invento de Peñarroja era del tamaño de mi estuche de pinturas. Por eso es que durante ese periodo mi producción artística no aumentó mucho. Él no participó en la Revolución Mexicana, estaba en Europa. Diego Rivera se fue de México con una beca en 1960. No, en 1906, sí. Y estuvo allá y volvió a México en 1910, cuando empezaba la Revolución Mexicana. Tuvo una exposición en la que vendió todo. Luego se fue a París y volvió a México en 1921, cuando ya había terminado la Revolución. No participó en la Revolución Mexicana. La Revolución rusa empezó en 1914. Tenía muchos amigos rusos en París. Hasta dijo que había conocido a Lenin, pero nunca le creí. Era una de sus fantasías. ¿Tenía muchas fantasías? Ah, muchas, sí. Cuando Rivera estuvo en París, Díaz, el dictador exiliado, vivía allí sus últimos años de vida. El estudio de Rivera estaba al lado del Petit Mondrian. Hizo migas con los grandes nombres del avant-garde parisino y se convirtió en el bohemio arquetípico. Entró a la sociedad intelectual del Café de Montparnasse y recibió todo tipo de influencia. Terminó su recorrido por los estilos modernos y antiguos, con varios años como destacado cubista. Pero estaba en contacto con lo que ocurría en casa, donde el nuevo presidente, el general Obregón, había ordenado espléndidos festejos para afirmar la victoria final de la revolución. Ahora, México podía estar seguro de que el orgullo nacional estaba a salvo y de que había un gobierno estable en el poder. Uno de los responsables de difundir los logros de este gobierno había compartido la mesa con Zapata cuando cenaron en Palacio Nacional, en un breve momento de gloria con Pancho Villa. El nuevo secretario de Educación, José Vasconcelos, había empezado a encargar murales públicos y le pagó a Rivera una visita a Italia, donde comenzó a ver cómo la gran tradición de frescos de los maestros renacentistas podía ser revivida para una causa revolucionaria. Vasconcelos fue el gran intelectual del periodo revolucionario de México, porque entendía muy bien una cosa, algo que tiene validez hoy en día. Se trata de que la Revolución Mexicana fue en esencia una revolución cultural. Más que un suceso económico, social o político, fue un suceso cultural. Vasconcelos entendió todas las realidades del país, un país muy viejo, un país con un pasado indígena, un pasado colonial, medieval y renacentista. Vean a los Estados Unidos, ellos no tienen una edad media y México sí. Todo este enorme pasado de pronto pasó al primer plano para expresarse. Y una de esas expresiones, quizá la más característica del periodo, fue la pintura mural. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los tres grandes muralistas. Los tres grandes, como les decían. Los primeros encargos de los muralistas fueron pintar la Escuela Nacional Preparatoria en las estrechas calles aledañas al Zócalo.
En esa época México atraía a artistas e intelectuales de todo el mundo que querían ver la construcción de una nueva sociedad. Mientras Orozco pintaba la escuela preparatoria, D.H. Lawrence estaba allí, escribía La serpiente emplumada. Oh, no, dijo Kate ante las caricaturas. Son demasiado feas, minan su efectividad. Pero la intención es que sean feas, dijo el joven García. Deben ser feas, ¿no? Porque el capitalismo es feo y nocivo, es feo, así son. ¿Quién es así?, dijo Kate. Me aburren, siempre debe haber cierto equilibrio. No en México, dijo con lucidez el joven mexicano. En otros países sí, quizá puede haber equilibrio porque las cosas no están tan mal como aquí. Pero aquí están tan mal que no puede ser humano. Debe ser mexicano. Para mostrar que estaban de parte de los trabajadores, los artistas formaron un sindicato. Repudiamos la llamada pintura de caballete y todo el arte de los círculos ultraintelectuales porque son aristocráticos y glorificamos la expresión del arte monumental porque es un bien público. Todo lo que queda de este mural de Siqueiros es una imagen despintada de la hoz y el martillo. Quedó inconcluso porque Siqueiros se dedicó a actividades militantes como ayudar a publicar el periódico del sindicato, El Machete. Los pintores ridiculizaban el régimen conservador que existía aún después de la revolución y que respondía con furia. Los muralistas tuvieron que ir armados a pintar porque la hostilidad era muy notoria. En los periódicos se burlaban de ellos, trataban de dañar los murales, los rayaban, los manchaban, como un modo de expresar un disgusto político y sobre todo un disgusto artístico ante lo que no creían arte. No tocaron los murales de Rivera en ese momento, aunque Rivera, siendo el líder espontáneo del movimiento, cargó con todas las culpas del asunto. El mural de Rivera en la escuela preparatoria era una obra profundamente alegórica. Mostraba la influencia de su visita a Italia y también la filosofía de Vasconcelos, quien creía que las razas mezcladas o mestizas de América Central serían las primeras en lograr una sociedad verdaderamente armoniosa. Las figuras de Rivera representaban ideales como la tragedia, la fuerza, la justicia, la continencia y la ciencia. Pero su estilo metafórico se volvió insatisfactorio para él. Al encontrarse con las ricas culturas de los indígenas del sur de México, halló la fuente para los símbolos de la nueva identidad de la nación. El papel del artista, aliado del pueblo, que procura expresar la verdad exacta de la sociedad en la que vive, entera la belleza del mundo maravilloso que lo rodea y que está en comunicación directa con las masas de la sociedad en la cual él trabaja, del lado de la justicia, del lado del progreso, este artista cumple un papel perfectamente positivo. En sus murales de la Secretaría de Educación, Rivera quiso interpretar la vida y el espíritu del pueblo mexicano. Trabajó 4 años en los patios al aire libre, a menudo 18 horas diarias, y le pagaban la miseria de $2 al día. Pintó más de 116 tableros, 1.500 metros cuadrados. En un patio, Rivera mostró la vida festiva de México y aquí, en el patio de los trabajadores, la vida laboral de la gente. Estaba desarrollando la verdadera técnica del fresco, pintar en yeso húmedo, y estaba hallando su propio estilo. Los críticos conservadores decían que sus figuras redondas eran los monotes de Diego, y aunque en Occidente su estilo primitivo de representación era considerado retrógrada, era en su ambición tan revolucionario como la modernidad pictórica de París o Nueva York.
Se presentaban de un modo que me parece un tanto tramposo. Es un poco como un timo. Se presentaban como pintores mexicanos nativos que no le debían nada a nadie, que habían surgido de la tierra. Helos ahí, armados como Minerva, con un nopal y una botella de tequila, listos para conquistar el mundo. A mí eso me da una sensación de mentira que no va conmigo. Ese tipo de nacionalismo simplista en el arte que para mí deja el sabor de algo terrible, la nostalgia del subdesarrollo. Si somos subdesarrollados, hay que regodearnos en eso y sacarle algo bueno. En Diego Rivera no había mucha intención de representar la forma injusta en que los indígenas vivían y siguen viviendo todavía en México, ¿no? Sino más que nada representarlo en sus aspectos de fiesta, en sus aspectos de carnaval, ¿verdad? Y ahí nos presentaba una imagen demasiado optimista de lo que era y de lo que sigue siendo todavía el indígena en México, ¿verdad? Los indios que aparecen son siempre sonrientes, son niños muy bien alimentados, ¿verdad? Y en eso no hay crítica social, definitivamente, al contrario. Ellos eran demasiado optimistas, quizás, sobre los triunfos de una revolución. Emiliano Zapata representaba el anhelo de reformas agrarias que tenían los campesinos que lo seguían y que hasta ahora no se han cumplido. Durante el conflicto tuvo mucha influencia y murió no como héroe, sino traicioneramente asesinado por la gente a quien había ayudado. Las ciudades, en toda la cultura urbana y en la visión de la izquierda que vivía en las ciudades, Zapata era el gran símbolo romántico. Lo es en todos los grabados de Orozco, lo es en los murales de Siqueiros, lo es en los murales de Rivera y lo es en incontables representaciones. Y es romántico en ese sentido de el hombre que lo da todo por su pueblo sin pedir nada a cambio, que muere traicionado y cuya muerte nunca es creída por los campesinos que siempre lo piensan o escondido o al borde de encabezar de nuevo la gran rebelión. En tierra zapatista, cerca de la Ciudad de México, Rivera creó su obra maestra. En la capilla secularizada de la Universidad de Chapingo, pintó un himno a la tierra y a la revolución. Creo que lo que justamente buscaba Diego Rivera era una posibilidad de lectura muy directa del público. Eso es lo que estuvo buscando. De ahí la recuperación y la reinterpretación de toda una cantidad de símbolos muy fáciles de reconocer, como puede ser el hombre saliendo de la mina en una actitud como de crucificado. En este lugar representa un himno a la fecundidad donde aparece además el mismo cuerpo de Zapata enterrado y del que brota la naturaleza de nuevo. Rivera busca el mito más que la religión. Y hasta cuando usa símbolos que están cerca del cristianismo, los usa como símbolos folclóricos básicos. En Chapingo habla del gran mito central de la resurrección de la tierra, el mito de Ceres, uno de los mitos más viejos de la antigüedad, la madre tierra que prodiga sus dádivas. En ese sentido, sí, busca el mito. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo, y lo proporciona el ganadero, y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso.
En la capilla representé los procesos de la evolución natural. La pared inferior estaba dominada por un gran desnudo femenino, uno de muchos que simbolizaban la tierra fértil. En sus manos sostenía con firmeza una planta fálica igualmente simbólica. Usé como modelo para la naturaleza la voluptuosamente bella figura desnuda de Lupe Marín. Lupe era un animal bello y animoso, pero sus celos y posesividad le dieron a nuestra vida juntos una intensidad agitada y molesta. Desafortunadamente yo no era un marido fiel. Siempre me encontraba con mujeres demasiado deseables como para resistir. Las riñas por estas infidelidades se extendían a riñas por todo lo demás. Escenas terribles marcaron nuestra vida juntos. Por ejemplo, una noche, Lupe me sirvió un platillo con pedazos de ídolos azteca que acababa de comprar. Me explicó que como yo había gastado todo el dinero en los ídolos, no había dinero para comida. Volví a usarla, pero ahora embarazada, para representar la tierra fecunda. Usé la espléndida desnudez de Lupe una tercera vez, rodeada por 3 opresores simbólicos: el clericalismo, el militarismo y el capitalismo. Los frescos de Chapingo eran esencialmente un canto a la tierra, a su profundidad, belleza, riqueza y tristeza. Todo es un mismo partido. Ya no hay con quién pelear, compañeros, ya no hay guerra, vámonos a trabajar. Unión es la fuerza santa de todito el mundo entero, paz, justicia y libertad y gobierno del obrero. Así como los soldados han servido para la guerra, que den fruto a la nación y que trabajen la tierra. El oro no vale nada si no hay alimentación. Es la cuerda del reloj de nuestra generación. Quisiera ser hombre sabio, de mucha sabiduría, pero mejor quiero tener que comer todos los días. Dan la una, dan las dos, y el rico siempre pensando cómo le hará su dinero pa' que se vaya doblando. Nosotros queremos en los muros de nuestras fábricas, de todos nuestros edificios públicos, pinturas que nos recuerden la lucha por conseguir nuestros derechos y los frutos de la posesión de ellos. Había mucha gente en el mundo que ni siquiera consideraba a Diego Rivera un artista importante debido a su evidente compromiso ideológico. Por ejemplo, la exposición que está ahora en Londres, cuando estuvo en el de Filadelfia, el New York Times informó al museo que no haría una reseña porque Diego Rivera no era un artista importante y por lo tanto solo informarían el hecho de que estaba la exposición, pero no la tratarían como arte. Plaza Roja, 1 de mayo. Rivera fue invitado a la Unión Soviética y hasta le encargaron que pintara algo. Pero debido a diferencias políticas con el régimen, nunca empezó. Los camaradas rusos que había conocido en París volvieron a Rusia después de la revolución, pero no pudieron convencer a las masas de que aceptaran el cubismo o el constructivismo como el arte del proletariado.
Desafortunadamente, quienes lograron el aplauso del público no fueron los pintores nuevos, sino los viejos y malos pintores académicos. Después de su regreso de Rusia, la obra de Rivera se llenó de la retórica visual de la Revolución Soviética. Retrató a su nueva esposa, la pintora Frida Kahlo, con una camisa roja y repartiendo armas a los rebeldes. Pero era el lenguaje artístico del marxismo romántico, no el estilo impuesto del realismo socialista. De pronto, Stalin se erguía en el horizonte y con Stalin se anunció la muerte de esta gran revolución cultural en Rusia. Eso tenía que afectar a los artistas de todo el mundo. Solo era cuestión de tiempo para que alguno de ellos denunciara lo que ocurría en la Unión Soviética o solo combatiera o se adhiriera a ello en nombre de mayores objetivos políticos. Pero, claro, Rivera era un anarquista, como somos casi todos en México. Hay una profunda vena anarquista en el país. Creo que pensó que él era una veleta en estas cosas y se debatía, como muchos otros hombres del siglo XX han tenido que hacerlo, entre su instinto de libertad y anarquía y su lealtad a un principio, a una causa, a la disciplina. Toma uno. Ustedes entenderán fácilmente si empiezo este breve discurso en mi imperfecto español, con un vehemente llamado al pueblo mexicano y al hombre que, por su mérito y valor, lo dirige, el presidente Cárdenas. Mi familia y yo fuimos monstruosa y absurdamente acusados cuando mi esposa y yo acudimos al gobierno noruego y no pudimos defendernos. El gobierno mexicano nos abrió las puertas de este maravilloso país y nos dijo: aquí ustedes podrán defender libremente sus derechos y su honor. Fue Rivera quien habló con el presidente Lázaro Cárdenas y logró asegurar asilo en México para Trotsky, quien llevaba 10 años exiliado de la Rusia de Stalin. Trotsky y su esposa Natalie fueron invitados a quedarse en casa de Frida. Al principio parecía un arreglo muy feliz. Al principio fue una relación muy importante, sobre todo desde el punto de vista de formación teórica de Rivera y de crecimiento de sus concepciones artísticas. Y lo mejor que escribió Rivera políticamente fue la etapa en que estuvo bajo la influencia de Trotsky. Dependía mucho de esa relación. Él rompe con Trotsky por diversas razones. Primero, por cuestiones personales, de los cuales uno puede solo tener hipótesis, la relación de Trotsky con Frida Kahlo. Rivera jamás admitió que los celos hubieran intervenido en su disgusto con Trotsky. Las diferencias políticas entre Trotsky y yo habían hecho imposible cualquier relación amistosa. La última vez que nos vimos, Trotsky se enojó tanto conmigo que me echó de su casa. Antes de eso había dicho que no podía entender, a juzgar por mi política, por qué yo no era uno de los mejores amigos de Stalin. Sin embargo, un auténtico aliado de Stalin era Siqueiros, colega muralista de Rivera. Decidió tomar acción directa contra el hereje internacionalista. Este es el cuarto de Trotsky. El ataque de Siqueiros fue desde la ventana. Trotsky en aquella ocasión se encontraba en esta mesa con su esposa Natalia. Al momento del balaceo, ellos ruedan y se esconden debajo de aquella mesa. También los balazos provinieron de estas dos entradas, por estas dos puertas los balacean. Estos son los impactos que todavía quedan de aquel atentado. Después de balacear, Siqueiros y sus hombres escapan sin haber comprobado que Trotsky estaba muerto. Siqueiros fue encarcelado, pero lo liberaron un año después con la condición de que se fuera del país. Trotsky sobrevivió ileso solo para sucumbir meses después en manos de uno de los asesinos más profesionales de Stalin. Aparte de ser un pintor irritantemente exitoso y financiado por el régimen,
las simpatías trotskistas de Rivera pusieron al Partido Comunista en su contra y fue expulsado. O más bien, ya que en ese entonces era secretario general del partido, lo obligaron a expulsarse a sí mismo. Respondía con más provocación, andaba armado, buscaba enfrentarse, no rehuía nunca la polémica, porque era una personalidad muy contradictoria, porque no se sujetaba a ninguna disciplina, porque provocaba a la derecha y porque el Partido Comunista nunca admitió su actitud libre o independiente. El estilo de vida de Rivera no pretendía apaciguar a la línea dura del Partido Comunista. Construyó un estudio y una casa modernistas en el agradable suburbio de San Ángel. Aparte de cumplir con los encargos de enormes murales, introducirse en la política y dar clases, Rivera tuvo tiempo para pintar cientos de obras de caballete y rara vez perdía la oportunidad de conocer mejor a sus modelos. Empezaba a trabajar en su estudio a las 8 en punto y a las 12 en punto debíamos darle de comer porque si no, hacía un escándalo tremendo. A las 4 de la tarde tomaba una hora para descansar después de comer y a las 5 volvía al estudio. Teníamos que sacarlo a las 10 u 11 de la noche. Rivera siempre estaba rodeado por mujeres hermosas, Paulette Goddard, Adrienne Rich, María Félix, Dolores del Río. Siempre lo rodeaban las mujeres más bellas. Era muy feliz y puede verse en el brillo de sus colores, en la forma como pintaba. ¿Qué sentían esas mujeres unas de otras? Bueno, eran amigas entre sí. Él podía manejarlas a todas. Vi a Dolores del Río y a Orson Welles en una fiesta que se daba en su honor como la pareja romántica de Hollywood ese año. Según la tradición hollywoodense, les pidieron que dijeran por qué se habían enamorado uno del otro. Orson empezó una rapsodia impromptu sobre las virtudes y cualidades de Dolores, pero ella se negaba a responder. Tras mucha insistencia, admitió que se había enamorado de Orson, sobre todo porque se parecía mucho a mí cuando tenía esa edad. Resulta interesante que antes de la confesión de Dolores, Orson había expresado su gran estima por mi obra. Inmediatamente después perdió el interés por mis cuadros y se volvió un ferviente defensor de Siqueiros. Mi primera impresión fue de un hombre muy grande y muy dulce. Era muy dulce y agradable con la gente. Era muy interesante platicar con él, aunque la gente dijera que era feo. Nunca me pareció feo porque era agradable hablar con él. Decía tantas cosas interesantes que olvidabas su cara. Era una especie de criatura rabelesiana. Físicamente era un hombre sumamente alto y gordo, gigantesco, una enorme cara de niño con un pene chiquito, dicen las mujeres, un bebé gigante. Sí. Quizá es de esperarse que me lamente de mi sufrimiento al vivir con un hombre como Diego. Amo a Diego tanto que no puedo ser una observadora objetiva de él ni de su vida. No puedo hablar de él como mi esposo, porque refiriéndose a él, el término es un absurdo. Nunca ha sido ni será el esposo de nadie. Tampoco puedo hablar de él como mi amante, porque para mí trasciende con mucho el terreno sexual. Y si intento hablar de él solo como un alma, únicamente terminaré pintando mis propias emociones. Rivera no le era fiel a nada, sino a su pintura, y tampoco podía proporcionar seguridad económica. Pese a su fama como muralista, simplemente no redituaba.
Rivera se compensaba al pintar retratos de todo el mundo. Todas las señoras de Sociedad de México tienen un retrato de ellas hecho por Diego Rivera. Luego hizo unos cuadros espantosos para turistas, indígenas mexicanos con alcatraces en todas partes, en el mercado. Toda la gente en San Francisco, Nueva York, Houston, tienen un Rivera con un indígena que lleva un montón de flores al mercado. La verdad, con eso se compensaba por los murales que no podían venderse. Pero hasta eso, parece que los murales sí pueden venderse y transportarse. No sé si algún día México se verá obligado, debido a la crisis monetaria internacional y todo eso, a vender los murales de Rivera y estos terminarán en Tucson o Dallas, Texas. Anoche soñé contigo, soñé cosas muy bonitas, qué cosas maravillosas, ay cosita linda, mamá. Con merecumbe, con merecumbe, con merecumbe, ay cosita linda. Apágala. En 1931, Rivera pintó murales transportables para una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, incluyendo Frozen Assets, una muestra de rascacielos, los acorralados desempleados de la Depresión y los ricos en sus bóvedas bancarias subterráneas. Tras pintar varios murales exitosos en la costa oeste, el hijo de Henry Ford, Edsel, le encargó a Rivera que celebrara los triunfos industriales de Detroit en el Instituto de Bellas Artes de la ciudad. Y una de las condiciones que hacen funcionar eficazmente una máquina, que son empleo de la materia exacta, de la proporción correcta, del funcionamiento preciso, para producir predeterminada precisamente, son exactamente las condiciones que puede tener una escultura maya, es decir, que las leyes universales que rigen la máquina son las mismas leyes que rigen la producción de la obra de arte. Your old fashioned, your passe, rhythms in the air today. Come with me and leave the past. Life today is wild and fast. On your toes, everybody rise. On your toes, open up your eyes. This is the time for plenty of action. Action! On your toes, shout it to the skies. Go, go, go. Let it go faster, faster, faster. Follow master. Go, go, go. That's the rhythm of the day. Caminé kilómetros y kilómetros a través de los enormes talleres de Ford, Chrysler, Michigan, Alcalá y Park Davis. Yo ardía de entusiasmo. Mi pasión infantil por los juguetes mecánicos se había convertido en un gozo por la maquinaria en sí misma y por su significado para el hombre, su autosatisfacción y liberación del trabajo arduo y de la pobreza. Por eso es que ahora coloco al héroe colectivo, el hombre y la máquina, en un sitio más elevado que los héroes tradicionales del arte y la leyenda. Sentí que en la sociedad del futuro, el hombre y la máquina serían tan importantes como el aire, el agua y la luz del sol.
Para Rivera parecía no haber contradicción entre sus principios comunistas y aceptar los $25,000 de honorarios que le dio Edsel Ford, cuyo padre era el capitalista arquetípico y uno de los hombres más ricos del mundo. Estaba convencido de que, al hacer eso, produciría la conciencia de clase y quizá la revolución. Después de todo, Marx y Engels publicaron sus propios artículos en la prensa capitalista en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. Cuando Rivera pintó la depresión, estaba en la cúspide. ¿Por qué no plasmó en las paredes las cosas bastante desagradables que la policía de Ford les hacía a sus trabajadores en ese momento, cuando él estaba pintando en Detroit? Simplemente les disparaban cuando se ponían en huelga y no hay huella de esto en el muro. Entonces, ¿se trata del artista que se somete a la sensibilidad de su benefactor o del artista que piensa en función de la naturaleza del mural, como una imagen permanente en la pared del museo local? ¿Conmemoras la atrocidad o conmemoras el ideal que se espera impondrá un estándar de valores que evitará la atrocidad en el futuro? El señor Rivera ha perpetrado un despiadado fraude a su patrón capitalista, el señor Edsel Ford. Ha impuesto un manifiesto comunista al señor Ford y al museo. Lo que hicieron fue invitar a una delegación local de ministros y clérigos. Luego, hicieron que vieran con cuidado uno de los tableros en una esquina del cuarto, uno que describía una escena de vacunación. Decían: vean cómo ha blasfemado, ha secularizado a la Sagrada Familia. El niño sí parecía tener un aura de cabello dorado, pero es una imagen perfectamente inocente, perfectamente benigna, que alguien logró que fuera vista por los predicadores locales como una blasfemia comunista. Esto es lo que estimuló la gran discusión, y no estoy seguro de que no tuviera su efecto en Nueva York cuando Rivera pintó el Rockefeller Center. La idea inicial para el vestíbulo del edificio RCA en el nuevo Rockefeller Center era invitar a Picasso, Matisse y Rivera para que colaboraran en el mural. Esta no muy halagadora propuesta fracasó, pero con el tiempo Rivera fue contratado. Sin embargo, cuando empezó a pintar, un inesperado e inoportuno personaje apareció notoriamente en la pared. Los Rockefeller quedaron pasmados ante la idea de que el retrato de Lenin estuviera en la pared principal de sus nuevas instalaciones. Los administradores del edificio, que se preocupaban por el alquiler, y el mismo Rivera, se hallaban bajo enorme presión de la facción comunista, tanto en México como en este país, debido a sus coqueteos con los capitalistas. Alguien entró al vestíbulo con un cheque y un par de guardias. Literalmente le pagaron y lo echaron. Primero cubrieron el mural. El mundo del arte en Nueva York estalló en protesta. Esperaron hasta que las cosas se calmaron un poco y luego, una noche de febrero del siguiente año, trajeron a unas personas con martillos neumáticos, arrancaron de la pared el yeso pintado y eso fue todo. Ahora Abraham Lincoln preside el vestíbulo del Rockefeller, que al final pintó el artista español José María Sert. De regreso en la Ciudad de México, Rivera realizó una especie de venganza al recrear el mural en el Palacio de Bellas Artes, completo con el retrato de Lenin. El hombre en la encrucijada mira hacia el futuro con esperanza y una visión elevada. Rivera agregó una cabeza de Rockefeller que está peligrosamente cerca de unos gérmenes de la sífilis que están en la cercana visión microscópica.
La gente tiene la impresión de que soy rico porque a veces he pagado hasta $250 por uno de los ídolos prehispánicos de mi colección. Pero a menudo cuando he hecho tal tipo de compra, el resultado ha sido que he tenido que escatimar en nuestras necesidades. Frida me regañaba porque no tenía dinero para comprar cosas prosaicas como ropa interior. Hasta este momento ya he gastado más de $50,000 en mi museo y aún no está completo. Empezó a coleccionar arte prehispánico y comenzaron a comprar pieza por pieza. Llegó a tener 15,000 piezas extraordinarias, algunas de ellas. Cuando volvió de Estados Unidos en 1935, él y su esposa, la gran pintora Frida Kahlo, decidieron construir un edificio para los ídolos. Él diseñó el edificio y luego lo construyó Juan O'Gorman, otro extraordinario pintor y arquitecto mexicano. Pero Diego Rivera dirigió todo. Mi plan es dar el museo al Estado, siempre y cuando asigne el dinero que falta para terminarlo. Mi otro requisito será que me permitan supervisar la construcción final. Si no puedo llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes, dinamitaré el edificio con mis propias manos antes que permitir que le den algún uso estúpido que nada tiene que ver con el propósito para el que lo diseñé. En su obra posterior, Rivera se interesó cada vez más en el mundo indígena, anterior a Colón y Cortés. Pintó paisajes de civilizaciones prehispánicas que parecían ofrecer modelos para una sociedad ideal. Pero las escenas utópicas de Rivera no eran menos románticas que sus ideales del México moderno. El mundo indígena es interesante porque era un mundo contradictorio, porque había sacrificios humanos, porque políticamente era un estado fascista, porque al final era un estado que oprimía a sus vecinos, asesinaba a los soñadores, sacrificaba a las jóvenes, que tenía una estructura militar y oligárquica, y coexistía con eso una cultura humanística derivada de los toltecas y la imagen de Quetzalcóatl. Por eso es tan interesante, porque es complejo. Por eso la colonia española en México es interesante, porque es compleja, porque es luz y sombra. Rivera nos da una visión maniquea del mundo, el bien y el mal, no luz y sombra. Yo creo sobre todo porque estaba cansado de todos los ataques que fueron brutales y feroces durante 20 años, el que lo llamaran agente del imperialismo, vendido al oro de Wall Street, gente sin ninguna conciencia, sin ningún espíritu revolucionario. El trotskismo era una secta muy combatida y muy aislada, y un hombre como Rivera no podía estar en una secta mucho tiempo, necesitaba espacios más amplios, y por eso volvió al Partido Comunista. Pesadilla de guerra, sueño de paz, pintado para una exposición en París en 1952, expresaba la aversión a la política de las potencias occidentales en Corea. No fue aceptado oficialmente. Se temía ofender a los gobiernos amigos con su presentación de Mao y Stalin como pacificadores. Pero varios amigos organizaron una exposición extraoficial, tras la cual el mural fue enviado a China. Nunca volvió a ser visto. El Rivera que conocí en 1953 ya era un hombre con el cáncer, que ya estaba en tratamiento del cáncer. Era un hombre que sabía que tenía poco tiempo de vida y seguía ejerciendo lo que era la manía, trabajar compulsivamente. Se trepaba al andamio y se pasaba a veces 12 y 14 horas sin bajar. Lo único que lo hacía bajar del andamio, y lo estoy diciendo sin ninguna exageración, era cuando le decían: Frida lo llama, maestro. Cuando Frida Kahlo lo necesitaba, interrumpía la tarea, bajaba e iba junto a su lecho de enferma. Después de Frida, todo lo demás era trabajo.
Al empeorar el cáncer de Rivera, este viajó a Rusia con la vana convicción de que la medicina soviética lo curaría. Intenté sintetizar el significado de mi vida. Me di cuenta de que nunca había vivido lo que comúnmente se llama felicidad. Para mí, felicidad siempre ha tenido un sonido banal, como inspiración. Felicidad e inspiración son palabras de aficionados. Todo lo que podía decir era que los momentos más felices de mi vida eran los que había pasado pintando. Casi todos los demás habían sido aburridos o tristes. Cuando tenía que interrumpir mi pintura para pasar días cortejando a una mujer, era infeliz por la pérdida de un tiempo que nunca recuperaría. En ese momento mis dedos y yo sentíamos un cosquilleo porque queríamos empezar el próximo mural. Cuando Rivera murió y fue velado en este Palacio de Bellas Artes, fue una manifestación popular. No eran exclusivamente intelectuales ni figuras públicas gubernamentales, lo acompañó al pueblo. Fue un funeral que encabezó el general Lázaro Cárdenas, que sigue siendo la gran figura nacional, yo creo, en este siglo. David Alfaro Siqueiros, que era un hombre que hablaba siempre y trataba de capturar todo acto público, empezó a hacer un discurso en honor del hombre a quien él insultó a lo largo de toda su vida, y las hijas se indignaron y le pidieron que se fuera, que no tratara de usar el entierro, y entonces él siguió hablando hasta el final y hizo un gran discurso exaltando la calidad comunista de Rivera y sobre todo la función del Partido Comunista en la vida de México. Rivera quería que mezclaran sus cenizas con las de Frida en la tumba de su jardín, pero era una figura demasiado importante para el régimen como para permitir eso, y fue enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde sus amigos y rivales Orozco y Siqueiros también son recordados. Ha intentado fosilizarlo y momificarlo como lo hará siempre con los grandes artistas, pero no creo que haya tenido demasiados resultados, porque hay una parte de Rivera que no lo permite, que es demasiado fuerte su presencia como para que eso se logre. La posibilidad de que Rivera sea fosilizado, y creo que eso ya pasó, y creo que quienes criticamos a Rivera somos sus mejores amigos, por eso, pues era un personaje tan polémico y creo que habría aborrecido volverse un ícono al morir. Habría querido seguir provocando discusiones y escándalos. Creo que al discutirlo le rendimos el mejor homenaje, mientras que al arrodillarnos ante el gran santo pintor no le hacemos ningún honor. De algún modo está vivo y sigue vivo en la cultura de México porque aún lo discutimos. Él criticaba a la sociedad y nosotros también debemos criticar a Rivera. Creo que esa es la esencia del arte y la política en una sociedad libre.